Muy bien, entonces muy buenas tardes jóvenes, un gusto saludarles nuevamente. En esta oportunidad pues vamos a platicar ya lo que es el curso de física. Sean bienvenidos y bienvenidos pues a este nuevo semestre. En esta oportunidad, por favor, si alguien me puede confirmar, ya tengo acá presentando la pantalla. Por favor, me confirman en voz. Sí, Inge, buena tarde. Muy buenas tardes, mucho gusto, gracias por confirmar. Entonces, en esta oportunidad, prácticamente el curso ya está creado. Si ustedes se pueden dar cuenta, hay una presentación de acá del docente, prácticamente están las generales de algunas situaciones y, por supuesto, los medios de comunicación se pueden comunicar al WhatsApp 57337926 o incluso también pueden ver el canal de YouTube. Yo creo que con ustedes ya había trabajado parte de lo que había iniciado la pandemia, ¿verdad? Nos complicó mucho la situación y creo que en cierta forma pues hemos estado mejorando y pues para bien de todos, ¿verdad? Tanto de uno como docente como de ustedes los estudiantes. Tenemos ya un grupo de WhatsApp que lo voy a mencionar más al momento. Está el correo electrónico jxivich@miumg.edu.gt y varias características ahí del docente. También se le tiene una bienvenida de lo que es el segundo semestre. Por favor, usted puede interactuar moviendo los enlaces, tratando la manera de ir observando qué indica, qué tiene y algunas características muy importantes. Por favor, todo está desarrollado en actividades, en tareas. En esta oportunidad, pues gracias a Dios, yo he tenido algunos videotutoriales que he estado yo ahí realizando debido a la necesidad que se lleva, ¿verdad? Por favor, tome en cuenta que el curso se gana con 70 puntos, entonces hay que hacer esos 70 puntos. ¿Y qué significa eso? Que también tenemos que entregar tareas. Y las tareas pues se siguen trabajando de la misma manera que debemos desarrollar el 80% de esas tareas como mínimo para que tengan derecho a examen final. Por favor, tomen muy en cuenta que hacer tareas tiene derecho a su evaluación final. Si no llega al 80%, desafortunadamente, pues no tendría derecho y posiblemente podría perder el curso. Así que por favor, desde el principio les estoy indicando, deben entregar la mayoría de tareas. Muy bien, en el caso de grupo de WhatsApp, si ustedes pueden ingresar por medio de su celular, este enlace solo le dan clic acá donde dice Física 2021 y literalmente los agrega al grupo de física específicamente y ahí yo les voy a estar notificando, les mando mensaje, cualquier duda, también ustedes la pueden indicar, pero por favor que solo sea específicamente para situaciones del curso y otra de las cosas, que no me manden videos, que no manden emojiconis, no manden nada, sino simplemente es un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque los teléfonos se saturan, información de este curso, información de otro curso, y al final tantas imágenes o cuestiones no correctas, no aptas para el curso, entonces nuestro teléfono se va llenando de basura. Entonces, por favor, trate la manera de solo que sea un medio de comunicación, lo que es el grupo de WhatsApp. Nuestro curso empieza de 18:15 a 22 horas. Yo le había colocado 18 horas, pero me había equivocado. Entonces, por esa razón, creo yo que algunos compañeros estaban preguntando cuál es la hora. Pero la hora es de 18:15. Por supuesto, yo no los voy a tener de aquí hasta las 10 de la noche porque sería tedioso, gastos de datos, pues el internet, la señal, la energía eléctrica, muchos aspectos que vienen a veces a interrumpir. Entonces, pues vamos a hacer lo posible de tal vez terminar antes de las 8 o si es necesario, pues vamos a estar como máximo unas 2 horas, como mínimo tal vez una hora, hora y cuarto, ¿verdad? Pero por favor, también traten la manera de ver si tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que sea rápido para que usted entonces pueda quitarse la duda. Todas las sesiones son por Meet. Entonces, por Meet usted tiene que ingresar por medio de este enlace y este enlace es el mismo para cada una de las semanas. Por favor, que no se vuelva a repetir. El semestre pasado, bueno, no fue con ustedes, pero yo les decía, el enlace es el mismo. Y a los 8 días me preguntaba, Inge, mande el enlace. Bueno, lo mandaba.
A la tercera semana, Inge, mande el enlace, pero ya no es posible si el enlace sigue siendo el mismo. Entonces, por favor, usted también vea que el enlace va a ser el mismo para el curso. Información general, tenemos ahí lo que es el calendario de todas las actividades que tenemos que desarrollar. Ustedes lo pueden visualizar, ahí están todas las generalidades y aspectos que debemos de tomar en cuenta y por supuesto los temas que debemos de abordar. Entonces, en esta secuencia prácticamente vamos a ir desarrollando cada uno de estos temas, ¿verdad? Por favor, si tienen alguna duda, también me interrumpen y me digan, pero les soy honesto, trato la manera de ir más rápido porque así limitamos un poco el tiempo. Algo bien importante, primer examen parcial 10 puntos, segundo examen parcial 10 puntos, tenemos actividades de 35. ¿Qué significa eso? Que deben desarrollar la mayoría de tareas, porque la mayoría de tareas es donde está el juego de los puntos. Y a la vez tengo también 10 puntos concernientes a lo que es un video virtual de conversatorio y también tienen que crear un video de análisis crítico de un libro de texto. El libro de texto, en este caso, lo indica acá el programa que es Historia del Tiempo del Big Bang a los agujeros negros de Stephen Hawking. Es bien interesante este libro, por favor, yo creo que deberían de estar bien entusiasmados con verlo, leerlo y les soy honesto, les despierta muchos conceptos, muchas situaciones de lo que es el origen del todo para poder ir viendo y avanzando a todo lo que ha ocurrido en la historia de lo que es pues prácticamente la vida del ser humano. Muy interesante el libro, creo que les va a gustar. Vamos a ver si lo resumimos en capítulos para cada uno o si ustedes me indican también pueden ir a leerlo, pues quien tenga el hábito de lectura le va a parecer muy interesante. El libro de texto ya lo pueden descargar. Ustedes tienen aquí, vean, en el lado izquierdo dice un apartado que dice libro de texto. Le doy libro de texto. Eh, Indica acá ya el libro, lo abrimos y prácticamente ya lo tengo disponible. Si alguien dice, ah, bueno, quiero empezar a leer, quiero ver de qué trata, véanlo, está muy interesante y esta actividad la vamos a desarrollar antes del segundo examen parcial. O sea que de aquí tenemos 2 unidades para poder entonces desarrollar esta tarea, este trabajo. Tiene 10 puntos, 5 puntos de video y 5 puntos de participación en un conversatorio. Entonces, por favor, hagan las cosas, se les está indicando desde el principio para que no haya después ninguna equivocación o malinformación de la situación. Yo trabajo muy diferente, creo que la mayoría de docentes deja hasta de último el video y el video ya todos cargados de tanto video y tanta situación que tienen que hacer, por supuesto es obvio, pues es molesto, es estresante, tanto que hacer, tanto que grabar y por esa razón yo lo coloco mejor antes del segundo examen parcial. Asimismo, dentro del libro de texto que acá tengo de referencia un libro que les pueda servir y este libro es de Semansky, Semansky también es de física y ahí ya tenemos muchos aspectos. En lo que vamos a ver hoy es el famoso conversión de unidades y también parte de lo que es el triángulo. Y vean de que aquí ya tengo la información. El libro pues prácticamente casi es en versión original, entonces está muy bonito, véanlo también y ahí pueden ver creo que al final es importante, jóvenes, que ustedes también investiguen temas, lean libros. Estamos en una modalidad virtual, pero por ser virtual no significa que yo no vaya a hacer nada y que todo me lo hagan los programas. No, al final creo que esa es una de las cuestiones que tenemos que cambiar. Desde que empezó la pandemia, ha sido muy incómodo, pero tenemos que ir a adaptarnos, cambios que se nos han presentado desafortunadamente a nivel global, pero que nosotros tenemos que afrontar y pues ir solucionando, ir viendo y a la vez también ir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo. Por favor, jóvenes, de veras, alguna duda o inquietud, me la hacen saber.
Ese es el problema, jóvenes. En el caso de mi curso, ustedes se daban cuenta, si se acordaban, yo lo hacía un poco bien dinámico en lo que eran clases presenciales. Les pasaba a preguntarlos, les decía pase a pizarrón, desarrolle. Y ahora también acá tenemos muchas alternativas de pizarras ahora que podemos compartir para que ustedes puedan interactuar. Entonces, esa es una de las cosas. Quiero participación, jóvenes. Yo necesito participación. Otra de las cuestiones está también que he visto que muchos compañeros todavía no tienen una imagen de su rostro en lo que es por decirlo así, el correo institucional. Por favor, póngale una imagen, porque si no, entonces si no pone imagen, los voy a obligar a que entonces tengan la pantalla encendida, porque solo así me doy cuenta si usted está presente, está observando, está poniendo atención y por supuesto que esté aprendiendo algo de esto. Por favor, para las tareas, si se dieron cuenta, yo ingresé aquí en actividades y en actividades, pues yo aquí tengo una carátula para poder entonces ingresar las tareas. ¿Cómo vamos a ingresar tareas? Usted tiene que entregar como mínimo el 80%. Vuelvo a recalcarlo y vuelvo a insistir para tener derecho a examen final. Debe crear una carpeta en el Drive del curso de física, almacenar cada una de las tareas en formato PDF y después compartir por medio del enlace Drive a la plataforma Blackboard. Entonces, ese es el mecanismo de entrega de tareas. No estoy recibiendo por correo electrónico porque desafortunadamente el sistema de Blackboard pues va a indicar si usted entregó o no entregó una tarea. Entonces, cuando me da un reporte, el reporte de Blackboard me va a indicar quiénes sí y quiénes no entregaron. Si alguno tiene algún problema de alguna tarea por X, Y razón, tampoco voy a ser tan malo, pero me mandan un mensaje, les habilito un instante y en ese instante usted puede ingresar su tarea, pero en el caso de que me justifique por algún motivo de emergencia. En el caso contrario, usted me tiene que entregar la tarea, la fecha y la hora correspondiente. Si se le pasa el tiempo, lo lamento, ya no estoy recibiendo y vea de que si usted no entrega tareas, entonces posiblemente ya no llegue a ganar el curso. Para entregar la tarea, ¿qué debe llevar la tarea? Carátula, debe tener una carátula anticipada, debe identificar cada hoja en la parte superior derecha con su nombre, puede ser un nombre, un apellido y su carnet. Debe también entregar en la fecha estipulada para cada una de las tareas. Por favor, usted debe de revisar a qué día vence, qué no, y trate la manera de hacerlo. Por lo general, yo les doy prácticamente 8 días o 10 días, pero no quiero prolongarlo mucho porque a veces después a última hora me lo entregan. Y por supuesto, yo trato la manera de que sea del mismo viernes y si no a más tardar 2 o 3 días más para que puedan entregar el domingo o el lunes. Y trato la manera de escoger días diferentes porque a veces se les acumula tareas de otros cursos, presentaciones, planos, alguna maqueta, alguna cuestión. Entonces trato la manera que sean fechas diferentes, 8 días, por supuesto, para que puedan ustedes entregar esa tarea. La tarea también debe estar convertida en documento PDF. El punteo que indique, por ejemplo, ya tenemos una primera tarea, ya son 2 puntos que están asignados en esa tarea y ya vendrá la siguiente tarea en las cuales les voy a ir indicando. Otra cuestión es, por favor, no estén copiando tareas. Desafortunadamente, sí se da cuenta uno cuando las tareas son idénticas. ¿Y saben por qué les digo yo que son idénticas? Porque tienen el mismo error. Y desafortunadamente yo me doy cuenta cuando son errores fatales, garrafales, y aún así lo copian, lo copian y lo copian. Entonces, por favor, una de las cuestiones de hoy en día es que usted tiene que tener esa fuerza de voluntad por querer aprender, por querer razonar y por supuesto por querer dar soluciones a problemáticas cualquiera, ¿verdad? Entonces,
haga usted mismo las tareas, haga usted mismo todas las actividades que se le presenten para que entonces usted vaya evolucionando en razonamiento y por supuesto ir creando una mejor alternativa de solución para cualquier problema. Entonces, ese es el objetivo, jóvenes, y por favor no lo pierdan. ¿Por qué les digo que no lo pierdan? Porque existen aplicaciones, existen programas, existen varios programas online en donde usted solo mete el problema, lo resuelve el programa, la computadora ya lo tiene, solo lo copio y lo presento. Pero no es el objetivo, jóvenes. El objetivo es de que usted aprenda a hacer las cosas, que usted le gane a la computadora, que usted le gane a la aplicación. ¿Cómo? Demostrando esa habilidad de que puedo aprender y que puedo resolver. Entonces, por favor, que sea pues como que un regaño desde el principio para que usted pueda hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda concerniente a las tareas? No, Inge, todo claro. Estamos en primer día y en primer día ahorita están un poquito perezosos y no me quieren hablar, pero ya la otra semana o si ya me da chance el día de hoy, ya los voy a estar molestando. Entonces, por favor, trate la manera de ir participando. Muy bien. Está bien, Inge. Gracias por su participación. Entonces, estábamos con actividades, discusiones, pues también tenemos foros. Si usted quiere alguna duda, pues ahí están los foros, le damos clic a donde dice dudas, entro, puedo generar una cadena o incluso puedo preguntar donde dice dudas. Entonces, también voy a hacer alguna pregunta, cuestión y por favor pueden hacerlo. Estos foros también pueden tener un punteo, así que por favor, cuando están habilitados, participen, algo podrían ganar también. O si de verdad pues tienen alguna duda, usted puede responder, puede escribir y también pues puede ir interactuando con estos foros. Eh, ¿Qué más? Ya estamos ahí con todo. Si no hay más dudas, jóvenes, por favor, lo que yo sí necesito es participación. Con participación uno ve que ustedes están aprendiendo y que de alguna forma pues mi trabajo pues está resultando bien y estoy viendo pues que ustedes están avanzando y logrando pues sus objetivos. Entonces, eso es concerniente a lo que es el curso de física. No sé si hay alguna duda concerniente a algo. Les invito a que se agreguen al grupo de WhatsApp. Yo sé que muchos no lo han hecho, pero por favor háganlo porque es importante que también yo les esté notificando cualquier cosa o situación. Póngale que se vaya la luz. Entonces yo les puedo decir, bueno, cambiamos la hora o nos vemos la próxima semana, pero aún así tenemos un medio de comunicación. Pero para cualquier cosa, por favor, jóvenes, no duden en indicarla, trate la manera de ir demostrando que sí se va a aprender, que sí se va a alcanzar ese objetivo del curso para que usted entonces eh, tenga más habilidades, no solo en el curso de ahorita, sino en los cursos posteriores, porque cursos posteriores ya vienen lo que son introducción a estructuras, ¿por qué no decirlo? Y prácticamente son cursos numéricos en los cuales usted ya debió haber aprendido algo de acá para poder desarrollarlo y poder continuar con su carrera profesional. Entonces, muchas gracias, jóvenes. Sean bienvenidos. Yo sí les agradezco nuevamente. Como les mencionaba, los vi a principio del año pasado y con ustedes fue el grupo en que nos quedamos casi como a la primera unidad y de ahí al encierro, a la pandemia. Y vean, ahorita bien curioso, estamos en una metodología totalmente diferente, pero que gracias a Dios pues vamos a ir evolucionando. Si yo he evolucionado bastante, ustedes también tienen que evolucionar mucho más y mucho mejor. Muy bien, ¿alguna duda, jóvenes? Todo claro, Inge. Claro, Inge. Muy bien, gracias. Entonces, vamos ahora a hablar con los temas, ahora que viene, en este caso, pues ya vienen temas de lo que son, pues prácticamente los triángulos. Los triángulos también habíamos visto ya algo concerniente a esto, pero nos vuelven a pedir
que usted vuelva a tener esa interpretación porque prácticamente se van olvidando. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que un triángulo está formado por tres rectas y esa formación de que se intersectan entre ambos vértices, vamos a crear una región y esa región pues prácticamente la vamos a llamar triángulo. Para ello pues tenemos varios tipos de triángulos, el equilátero, el isósceles y el escaleno. Y la característica de cada uno es que el equilátero pues tiene tres lados iguales, el isósceles tiene dos lados iguales y el escaleno, pues ninguno de sus lados es igual. Entonces, todos son diferentes. También tenemos por sus ángulos una clasificación de triángulo rectángulo, ocutángulo y obtusángulo. El rectángulo, pues, como siempre lo hemos hablado, tenemos un ángulo de 90 grados. El acutángulo, pues acá, ¿qué es lo que sucede? Que los tres ángulos dice que son agudos. ¿Y qué significa agudos? Que son menores a 90 grados. Y el obtusángulo que dice que tiene un ángulo al menos mayor a 90 grados. Entonces ya son características que van saliendo. En teoría ustedes pueden ver en libros, en internet, pueden colocar el triángulo y ahí les va a salir bastante información. Para ello también tenemos que manejar y controlar que en algunos momentos nosotros tenemos que desarrollar esos triángulos por medio de triángulos semejantes. ¿Y qué significa lo que es semejante? Semejante se podría decir casi igual. Y ese casi igual significa en este caso que yo voy a tener un triángulo grande y a la vez un triángulo pequeño. Entonces, ¿qué sucede? Si usted se percata, yo acá ya coloqué un triángulo pequeño y ese triángulo es el que estoy enmarcando ahora acá en color azul. Colocándolo en color azul, vean que ese mismo triángulo pequeño es el que tengo reflejado yo en esta parte inferior, en donde estoy indicando que casi se parece al triángulo grande. ¿Qué característica tiene contrario? Que las medidas son totalmente diferentes. ¿A qué se refiere con medidas diferentes? Perdonen ahí. Eh, lo que pasa es que yo aquí tengo un lado C y ese lado C se va a representar o se va a hacer semejante con este C'. Tengo un lado B y también se va a hacer semejante con B' y el lado A también hace semejanza con A'. Entonces yo ahí tengo establecido ya que esos lados del triángulo grande van a ser reflejados con los lados del triángulo pequeño. Ojo, también tenemos que tener cuidado que acá yo tengo representado 90 grados y acá en este pequeño también debe ser a 90 grados. Para ello, entonces existe esa famosa relación de triángulos semejantes en donde digo yo que voy a tener alternativas de ecuaciones. ¿Por qué le digo yo alternativas de ecuaciones? Porque yo en este caso tengo A, esa A', como B, esa B', C, esa C'. Entonces estamos desarrollando ahí un tipo de función para poder determinar ciertos aspectos. Por ejemplo, yo quiero hallar el lado A, entonces puedo relacionarlo en primer lugar solo con la segunda ecuación o también puedo relacionarlo con la tercera alternativa. Pero ¿qué me va a mandar eso? Eso me va a indicar que va a depender mucho de los datos que yo tengo. Si esos datos me hacen trabajar con la segunda ecuación, entonces simplemente trabajo con la segunda ecuación y voy a desarrollar entonces mi ejercicio solo con estos dos parámetros. Pero si yo no tengo ningún aspecto de la segunda ecuación, entonces ¿qué sucede? Que yo voy a tener que relacionar la primera con la tercera. Y si yo tengo ambos datos, entonces puedo relacionarlos, puedo trabajarlo y poder encontrar una de las variables que me está pidiendo el problema. Pero también no solo se da esto en los triángulos rectángulos, sino también en estos triángulos irregulares. Entonces, en estos triángulos irregulares hay que tener presente también que yo tengo que tener este triángulo grande, pero también se pueden dar cuenta que existe un triángulo pequeño en él y que tiene casi todas las características
al menos de forma y de ángulos internos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Bueno, entonces también voy a tener yo este triángulo pequeño y este triángulo pequeño ya tengo otras variables A', B', C', y que de alguna forma también me van a hacer relacionar estas características de ecuación para poder encontrar entonces uno de los datos que me pide el problema. Eso es cuestión entonces en semejanza de triángulos. Por favor, usted trate la manera de ir interpretando, lea los documentos, se puede anticipar a los documentos, ya está publicado el material de aprendizaje. Eso se me fue y ya no se los enseñé en la plataforma, pero se los voy a indicar al rato. Muy bien, en este caso me dice que tengo el siguiente triángulo, en los cuales me dice que debo determinar el lado A del triángulo grande. ¿Qué me están dando entonces? Que me están dando un lado B, un lado A, tengo un lado C, pero sí me están dando ese dato e incluso tengo un ángulo interno. Asimismo, me dan también un triángulo pequeño, me dan el lado A', B' pues no lo tengo, C me están dando también la longitud y me están indicando el ángulo interno. Para ello, entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Yo, en este caso, me están indicando que yo debo hallar el lado A. Para ello, entonces, tengo que relacionar A con A'. ¿Y qué es lo que tengo en ecuación? ¿Se recuerdan? A es A'. Pero también me indica que acá ya me está dando la ecuación que lo voy a relacionar C con C'. Entonces, ¿quién es C? Es 24, ¿quién es C'? Es 6. Vean de que en esta situación yo tengo estos dos datos, tengo este otro tercer dato de la prima, entonces, ¿qué me queda? Que la ecuación me va a quedar en función de una de las variables y esas variables entonces la puedo despejar y puedo encontrar entonces el resultado. Para ello, entonces simplemente tengo que hacer un despeje. Yo sé que ustedes ya van bien duchos en despeje. ¿Y a qué me refiero con despeje? Bueno, a dejar solita la A. En este caso tengo A', pasa a multiplicar. Si tuviera yo algún dato o un número acompañado a A, pues pasa a dividir, pero como no lo tengo, simplemente entonces hago esa sustitución ahora de datos. De los datos, entonces, yo ya tengo ahí establecido quién es A, quién es A', C y C'. Simplemente vengo y sustituyo los parámetros y como se dan cuenta, acá ya tengo despejado A, el 4 estaba dividiendo, entonces pasa a multiplicar a ese 24, lo que tenemos acá, el 6 prácticamente no se mueve, entonces queda esa operación. Al momento de realizarla, entonces me tiene establecido que yo ya encontré el parámetro 16 para el lado A, que es lo que estamos buscando en este ejercicio, ¿verdad? Si nos hubieran pedido B, bueno, está bien, puedo hacerlo B, pero desafortunadamente a principio no podía porque aquí tengo una incógnita, otra incógnita, entonces no puedo operarla. Tengo que ir encontrando poco a poco cada uno de los datos para poder entonces ya ir trabajando. En esta opción yo ya tengo A, entonces puedo relacionarlo A con A, ¿sí? Y bueno, de alguna manera hay que volver a encontrar esas características y para ello entonces yo necesito ir desarrollando o determinando ecuaciones para ello. El triángulo rectángulo pues es bien importante y es lo que vamos a trabajar. ¿Por qué les digo que vamos a trabajar? Porque sí es importante que usted vea cómo voy a ir trabajando o ir determinando ciertos lados, prácticamente yo necesito visualizar como que componentes en el lado X, en el lado y que al final se transforma en lo que es una hipotenusa, y esa hipotenusa yo necesito establecer entonces cuánto valen esos catetos. Entonces, por esa razón, yo acá tengo que debemos de recordar que la sumatoria interna de los ángulos en un triángulo debe de ser 180. 180, entonces voy a sumar 90 acá más beta más alfa y estos van a ser igual a 180, que es la ecuación que me está saliendo en esta oportunidad.
Otra característica del triángulo rectángulo es de que tiene 90 grados. Siempre voy a tener 90 grados. Si en dado caso ya no tengo un triángulo a 90 grados, entonces ya no es un triángulo rectángulo. A la vez también hay que recordar que es bien importante mencionarlo que cuando nosotros necesitamos utilizar Pitágoras, Pitágoras solo lo vamos a utilizar en triángulos rectángulos. Por favor, mucho cuidado porque hay quienes todavía se equivocan y me utilizan Pitágoras para otros triángulos cuando ya eso no es cierto. Entonces, ¿dónde voy a utilizar Pitágoras? En triángulos rectángulos, cuando en este caso yo tengo un ángulo de 90 grados. ¿Qué es lo que debo de calcular? Pues en cierta forma me da esta ecuación. Pitágoras me dice que tengo el lado c cuadrado y quien es c va a ser la hipotenusa, va a ser igual a la sumatoria al cuadrado de los catetos y el cateto es a y b. Y en este caso pues tengo al cuadrado a y b. Si yo quiero despejar para una de ellas, yo hago el despeje. En este caso pues vamos a despejar para c. Sé que sucede que está al cuadrado, para eliminar ese al cuadrado, entonces le sacamos raíz cuadrada y entonces elevo a raíz cuadrada en el otro lado y entonces es por eso que me queda entonces que c es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Si yo quisiera despejar para cualquiera otra de las ecuaciones, muy bien, puedo decir c cuadrado menos a cuadrado va a ser igual a b cuadrado. Puedo despejarlo, hay que tener cuidado. Y como acá yo le saco raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado, prácticamente se elimina, entonces ya me queda aquí la ecuación c cuadrado menos a cuadrado es igual a b cuadrado. ¿Qué hice? Simplemente estoy despejando para la variable b. Si yo quiero despejar también para la variable c, es lo mismo, prácticamente, para la variable a, entonces tengo c cuadrado menos b cuadrado. Recuérdese que en este lado está sumando, al momento de pasar al otro lado, pasa a restar, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar muchos aspectos que habíamos trabajado ya concerniente a lo que era matemática 1, y entonces en este caso me quedaría a cuadrado. Nuevamente sacamos raíz cuadrada, y cuando yo le saco raíz cuadrada de a cuadrado, pues simplemente me queda a. Y por eso me queda c cuadrado menos b cuadrado va a ser igual a a. Por favor, ¿alguna duda, comentario? No, Inge. Todo claro, Inge. Por ahí nos decían y nos regañaban en coordinación y nos decían que dicen que los jóvenes se quejan por muchas presentaciones. Desafortunadamente, hoy en día tenemos que trabajar en cierta forma en algún documento y ese documento pues nos va a servir de base, pero es más importante también explicarlo, ¿verdad? Entonces espero que no se me vayan a aburrir, pongan atención a lo que se está haciendo. Otra de las cuestiones desde que yo siempre grabo todas las sesiones y después las comparto en el Blackboard y ahí ustedes pueden visualizarla. O sea que también no hay quite de que digan no pude estar, no sé, ingeniero, y cuando yo les pregunte, pues prácticamente usted puede saberlo al momento de poder visualizar el video pues en otro tiempo, ¿verdad? Muy bien, las funciones trigonométricas, estamos también concerniente a lo que es el seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Estas 6 funciones trigonométricas pues también nos van a servir y por lo general es muy importante lo que es la tangente. La tangente es lo que también nos va a servir para poder determinar alguno de los aspectos. Pero estas funciones trigonométricas, por favor, jóvenes, deben utilizarlas solo en triángulos rectángulos. También hay que tener mucho cuidado para poder trabajar esto. ¿Qué significa el seno? El seno del ángulo me dice que es el lado opuesto partido la hipotenusa. Entonces recordemos que para ello debemos de tener siempre un triángulo determinado. En este caso voy a hallar el seno de beta. Recuérdense que este siempre está reflejando un lado, entonces ese lado es el opuesto y por consiguiente el otro va a ser el adyacente. Siempre el lado más largo pues, se va a representar a lo que es la hipotenusa
para que ustedes pues vean qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque la primera tarea es determinar esas 6 funciones trigonométricas de un triángulo, pero yo necesito establecer quién es quién para poder trabajar. Ahora, también hay que tener mucho cuidado porque el alfa podría reflejar un seno, sí es cierto, pero el seno va a ser el opuesto, va a ser este adyacente. Entonces, tengan un poquito de cuidado, no siempre grábense este triángulo como algo estándar, no, va a depender mucho del ángulo con que estamos trabajando para poder determinarlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Para ello también tengo el coseno, que es el adyacente, ya tengo adyacente, partido hipotenusa. El tangente va a ser, ¿quién va a ser el tangente? Es el opuesto, partido, el adyacente. También tengo el cotangente, es adyacente, partido opuesto. Entonces, dependiendo de los datos que yo voy a tener de un triángulo, voy a hacer entonces la función trigonométrica que vaya a tener que usar. En algunos casos también está, jóvenes, que yo puedo o necesito utilizar Pitágoras, sí puedo hacerlo, y con Pitágoras puedo hallar los lados para poder entonces ya determinar cada una de las funciones trigonométricas. Perdonen ahí por la voz, pero fíjense que como es costumbre, yo no mucho había hablado desde aquí a 2, 3 semanas debido al cambio de semestre, entonces ya se me vuelve un poquito incómodo, pero ahí vamos. Y por supuesto, pues como yo estoy hablando, soy el único que habla, entonces ni modo, ya la voz me está cambiando. Muy bien, para esto de los triángulos rectángulos les mencionaba que tenemos que hacer y tener cuidado que la sumatoria de estos 3 ángulos debe ser 180, que es lo que yo tengo ya determinado en esta ecuación. Ya sabemos que tengo un ángulo recto de 90, nos están dando para este triángulo un ángulo alfa de 50, entonces necesito encontrar beta. Para encontrar beta, ¿qué es lo que debo de hacer? Es hacer ese despeje, y ese despeje con beta, entonces yo voy a hallar cuánto vale beta. Ya tengo mi ecuación. Si alguien tiene duda de dónde sale la ecuación, por favor pregunte. Entonces 180 no se mueve, se queda en su lado. 90 lo quiero mover, cambia de signo. Y alfa, que también lo sé, lo quiero mover, cambia de signo. Entonces cuando yo lo estoy cambiando de un lugar a otro, ¿y a qué me refiero con lugar a otro? El signo igual va a ser mi frontera, y esa frontera me va a determinar que yo voy a cambiar y hacer lo opuesto de acuerdo a lo que tengo en cada una de las eh, ecuaciones, ¿verdad? En este caso, entonces ya tengo representado beta, que es 180 menos 90 menos 50. Hacemos la operación y determinamos que el ángulo beta va a ser 40. Entonces aquí yo ya voy a saber que digo 40. Al momento de sumar estos 3 ángulos, voy a tener 180 grados, ¿verdad? Entonces, por favor, que no se le olvide. Después me pide que yo voy a hallar el seno de, perdón, el lado A de este triángulo porque no lo tengo. El problema me dice que yo tengo C es igual a 25, alfa es igual a 50 y debo de hallar el lado A, el lado B y el ángulo beta. El ángulo beta ya lo hicimos, entonces ahora solo me queda A y B. Para hallar A, bueno, en este caso lo colocamos en este y este es el adyacente, y también puedo ubicar el lado B y este va a ser el opuesto, pero va a depender entonces del ángulo, ¿verdad? Entonces, en este caso me dice que vamos a utilizar seno del ángulo es opuesto partido hipotenusa. Ya estoy usando una función trigonométrica, y esa función trigonométrica, entonces voy a utilizar el seno de beta, y el beta, ¿cuánto me dio? Me dio 40. Ah, perdón, aquí no utilizamos beta. ¿Quién utilizamos? Seno de alfa, ¿verdad? Bueno, perdón ahí por el errorcito, pero vamos a ir ahora diferente. ¿Qué pasa entonces? Que yo puedo utilizar el ángulo 50, y este ángulo 50 es alfa, por esa razón está utilizando alfa. ¿Qué estoy calculando? Un seno, y el seno en definición es opuesto partido hipotenusa. ¿Quién es el opuesto? Recuérdese que se va a reflejar siempre en este sentido. Entonces, el lado opuesto
va a ser A. Muy bien, lo coloco como variable A. Y después partido hipotenusa. Y la hipotenusa me están dando un valor numérico de 25 y este es el valor que yo tengo acá. Entonces, al final estoy determinando entonces que seno de 50 va a ser igual al lado A partido 25. ¿Cuál es el objetivo, jóvenes? El objetivo es de que yo debo de tener una ecuación únicamente con una variable. Si me aparecen dos variables, ya no puedo despejar. Puedo hacerlo, pero puedo hacer un proceso de sustitución o reducción de ecuaciones, pero se me vuelve un poquito más complicado. Entonces, en este caso, ¿qué estoy haciendo? Estoy obteniendo simplemente una ecuación con una sola incógnita. En este caso, pues voy a despejar la variable. El 25 está dividiendo, entonces ahora 25 pasa a multiplicar. Entonces, 25 seno de 50, encuentro y despejo para la variable A y determino que eso vale 19.15. Por favor, jóvenes, cuando trabajen con su calculadora, trabajen con seno de 50 grados, pero la calculadora debe estar en modo de dedo. ¿Por qué de dedo? Porque digrados y digrados es prácticamente la función como que debería de calcularse para que le dé a usted ese dato correcto. En dado caso usted no lo tiene en digrados, le va a dar la respuesta en radianes y radianes no es lo que se está pidiendo para este tipo de problema. Entonces en sus calculadoras, por favor, trate la manera de tener cuidado, operar correctamente, ingresarlo, vean que está en modo D y entonces ya podemos determinar ese dato numérico para nuestra respuesta. Pero por favor hágalo, porque les soy honesto, es típico de que me dan una respuesta, a veces hasta me regañan, Inge, pero si yo lo hice bien y todo, y lo volví a repasar y sí me dio la respuesta. Pero ¿qué pasa? Que no se dio cuenta en la calculadora que estaba en radianes y entonces malo, ¿verdad? Entonces, por favor, mucho cuidado. Con este mismo también volvemos a utilizar el 50. Pudimos haber utilizado un beta si ustedes quisieran, pero va a depender de los datos y las incógnitas que tenemos. En este caso, pues vamos a trabajar con 50, coseno de 50. ¿Y qué va a ser la definición de coseno? Es el adyacente. En este caso, entonces, recuérdense que al momento de posicionar, yo acá tengo opuesto y va a ser mi adyacente visto desde el punto de vista del ángulo 50 grados, ¿verdad? Mucho cuidado, jóvenes, y se los estoy anticipando solo porque usted no visualiza bien qué ángulo, no va a determinar bien quién es el opuesto, entonces también va a tener error. Muy bien, para ello, ¿qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a determinar que yo tengo coseno de alfa, va a ser adyacente partido de hipotenusa, coseno de 50, el lado B, que es el adyacente, la hipotenusa, que es 25, sustituyo parámetros, despejo para la variable B, en este caso tengo B, y recuérdese, 25 está dividiendo, pasa a multiplicar, y ahora entonces yo determino el parámetro para B, operamos correctamente en la calculadora, y determino que el lado B vale 1606. Entonces, eso es en este caso lo que me están pidiendo para poder determinar las incógnitas para este triángulo, ¿sí? Pero también dirían, ¿puedo hacer una prueba para poder determinar cuánto, si es cierto que el lado A vale 1915 y el lado B 1606? Entonces puedo hacer la prueba con Pitágoras. ¿Cómo? Tengo el lado C, ya lo sé, por supuesto, que ya sabemos que vale 25, pero en este caso, pues simplemente lo vamos a hacer como una incógnita. Y voy a sustituir el lado A y voy a sustituir el lado B. Al momento de sustituir ambos parámetros, los elevo al cuadrado, los sumamos, le sacamos raíz cuadrada, por favor, cuidado, tenemos que sacar una raíz cuadrada, entonces aquí aproximadamente me está diciendo que yo tengo 24.99 y eso aproxima a los 25. Entonces yo ya encontré o determiné que esos lados bien operados que yo determiné sí cumplen y sí satisfacen para poder entonces concluir que toda la información calculada es correcta para este triángulo. Entonces,
Por favor, jóvenes, no sé si hay alguna duda. Pregunta. Todo bien, Inge. Todo claro, Inge. Todo claro, ¿verdad? Ustedes, así es otra de las frases típicas de lo que hoy en día es la virtualidad. Todo bien, todo claro. Bueno, seguimos con los triángulos oblicuos y el triángulo oblicuo dice que es un triángulo irregular en pocas palabras, ¿verdad? Entonces ese triángulo irregular, volvemos a recordar que dice que también debe de cumplir que la sumatoria interna de esos ángulos debe dar 180 grados. Para la ley de senos, en este caso, yo voy a determinar por medio de estas fórmulas o ecuaciones. ¿De dónde salen? Estas salen del reflejo de cada una de ellas. ¿Cómo así? Bueno, voy a explicar. Seno de alfa, yo voy a tener alfa acá. ¿Quién es el opuesto, se podría decir, o el reflejo de alfa? El lado A. Y por esa razón se refleja con lado A. ¿Quién es? Voy a hacerlo con otro color. Con beta. Beta, seno de beta. ¿Quién es el reflejo? Es B. Entonces, por esa razón sale que la fórmula es seno de beta partido B. Y pues, por último, tengo el gamma, y el gamma, en este caso tengo en esta posición, se refleja con el lado C, y entonces es con ellos que se va a ir reflejando cada una de las variables concernientes a cada uno de los ángulos. Y por esa razón se encuentran entonces estas ecuaciones. Otra vez volvemos a lo mismo con lo que les mencionaba de lo que es los triángulos semejantes, que yo puedo hacer entonces combinación de ecuaciones. Puedo combinar esta con esta, pero siempre y cuando tenga los datos y solo me quede una variable, ¿verdad? Para poder despejarla. En dado caso no, bueno, entonces voy a utilizar esta con esta y pues entonces también puedo encontrar la variable que necesito para poder entonces despejarla. Pero es muy diferente. Puedo utilizar esta con esta. Sí, por supuesto. Va a depender mucho de la información que le den de los triángulos para poder hacer esas relaciones de ecuaciones y poder despejarla. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es dejar una sola variable y esa sola variable poder despejarla y determinar entonces ese lado. Acá también tenemos otro ejemplo. Dice, use ley de los senos para resolver el triángulo. Y aquí tengo entonces alfa, beta y el lado B. Entonces, otra vez, alfa, en este caso es 80, lo tengo marcado, beta es 20 y el lado B es 7. Entonces, también tengo esa información. ¿Qué es lo que necesito calcular? Necesito calcular el lado C, el lado A y también determinar el ángulo gamma. Para poder determinar gamma, entonces recuérdense que es 180 grados, va a ser igual a la sumatoria de esos tres ángulos. Entonces tengo alfa, beta más gamma es igual a 180. Quiero despejar para gamma. Recuérdense que beta, cuando pasa al otro lado, pasa con signo cambiado, igual para alfa. Entonces 180 menos 80 menos 20 me da 80. En conclusión, yo ya determiné este ángulo. Vean que prácticamente todo se vuelve a hacer el mismo proceso, pero yo no quiero que usted se mecanice, sino ya solo es de pensar y razonar qué es lo que estamos haciendo. Después puedo hallar el lado C o puedo hallar el lado B o el lado A, perdón. Y el lado A, muy bien, va a depender mucho de qué parámetros tengo. En este caso me está diciendo que voy a utilizar seno de alfa partido A, seno de beta partido B. ¿Tengo alfa? Sí tengo alfa, es 80. ¿Tengo el lado A? No tengo el lado A. Como no tengo el lado A, se me vuelve una de las variables, ¿verdad? Muy bien, ahora voy a ver con la otra ecuación. La otra ecuación es seno de beta. ¿Tengo beta? Sí tengo beta, que es 20. Y tengo B. Sí, también lo tengo. Y tengo B. Entonces puedo sustituirlo por el valor de 7. Vean que les decía, me queda la ecuación solo en función de la variable A. Como está en función de la variable A, entonces lo despejo y dejo solita A.
¿Qué pasa con A? A en este caso está dividiendo y pasa a multiplicar. Seno de 20 está multiplicando y pasa a dividir. 7 está dividiendo y pasa a multiplicar. ¿Qué es lo que sucede? Cada una de las operaciones va a hacer lo contrario al momento que pasa de un lado de la igualdad. Entonces hay que tener mucho cuidado en el despeje, jóvenes. En este caso, entonces yo ya tengo que 7 seno de 80 partido seno de 20 va a ser igual a la variable A. Por favor, calculamos correctamente con la calculadora en modo de dedo. Entonces yo obtengo esa respuesta de 20.15. Muy bien. Para lo siguiente, igual voy a determinar entonces que tengo seno de alfa, perdón, de gamma, partido C, partido seno de beta, partido B. Tengo alfa, bueno, ya lo encontré porque lo encontré al momento de hacer con la sumatoria de 180 grados y que me salió un ángulo de 80, entonces ya tengo 80. Perfecto, lo tengo. ¿Quién es C? ¿Tengo C? No tengo C. Entonces es otro de los parámetros que tengo que hallar y queda en función de esa variable. Tengo beta y beta también es 20, entonces ya lo tengo definido. Tengo el lado B, que es 7, que me lo está dando el problema. Entonces sí tengo la información. Otra vez despejo para C. C pasa a multiplicar. Seno de 20 pasa a dividir. 7 está dividiendo. Pasa a multiplicar. Entonces ya tengo yo ahí despejado para la variable C. Tiene que tener mucho cuidado con los despejes. Como yo supongo que todo está claro y correcto, ya solo operamos y determinamos entonces nuestro parámetro de C igual a 20.15. ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, yo supongo que deben de estar viendo la serie por ahí. No, Inge. O tal vez algunos ya están ahí cenando a ustedes. Pero ya vamos, vean de que el tiempo se nos va a ir y no me alcanza. Pero yo tampoco quiero aburrirlos con tanto. Para la ley de cosenos, pues prácticamente es lo mismo. También debemos de tener que sumatoria de los ángulos internos es 180 grados, pero acá cambia la alternativa porque yo ya tengo ecuaciones o fórmulas diferentes y estas ya son estandarizadas para cada uno de las incógnitas que queremos determinar. En este caso, pues estamos diciendo que a cuadrado va a ser igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2bc por el coseno de alfa. B cuadrado va a ser igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2AC por el coseno de beta. Y C cuadrado va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2AB cuadrado coseno de alfa. Entonces, dependiendo de la información, si yo tengo, por decirlo así, B y C, yo puedo despejar para A, siempre y cuando me estén dando también alfa. O si fuera lo contrario, que yo necesito encontrar el lado B, bueno, entonces puedo utilizar la segunda ecuación, pero necesito tener A y C y a la vez beta, ¿verdad? O en el caso de C, pues viene siendo lo mismo, yo necesito calcular lado C, pero debo de tener el lado A, el lado B y el ángulo gamma. Entonces, dependiendo de los datos, yo voy a tener que despejar para una, otra, o incluso hacer una relación entre ambas ecuaciones y poder despejar una de las variables, dependiendo de lo que me esté dando el problema. Entonces acá me dice que para resolver este triángulo necesito usar la ley de los cosenos y determinar entonces los datos faltantes. Por favor, aquí hay un errorcito, aquí dice senos, pero aquí es cosenos, ¿verdad? Muy bien, entonces ya me están dando B 30 a 50, C 40. Vean la característica, me están dando el lado B, beta, y me están dando A 50, C 40. ¿Qué puedo hacer entonces? Puedo encontrar el lado B. ¿Se recuerdan que les dije? Tengo A, tengo C y tengo el ángulo. Entonces sustituyo parámetros, opero adecuadamente en la calculadora y determino el lado B. Recuérdense que está elevado al cuadrado. Como está elevado al cuadrado, le tengo que sacar raíz cuadrada
y raíz cuadrada del número 635.89 y consigo que me da 25.21. Asimismo, si yo necesito hallar el lado C, otra vez necesito tener el lado A y B. En este caso ya encontramos el lado B, entonces por esa razón estamos utilizando esta ecuación y también a través de la sumatoria de los ángulos internos yo puedo determinar el ángulo faltante o en este caso pues ya me están dando el parámetro. Bueno, entonces en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que tengo yo c cuadrado menos a cuadrado menos b. Recuérdense que pasan al otro lado. Cuando pasan al otro lado, cambian de signo. ¿Y qué es lo que se hizo acá? Se despejó para el coseno. Pueden hacerlo despejando el coseno. ¿Y cuál fue el propósito? Dejar ese ángulo. Y ese ángulo también lo pudimos haber hallado, en este caso, con esta ecuación, utilizando entonces la tercera ecuación. Y por último, pues ya podemos determinar el ángulo faltante para poder establecerlo. Entonces, no sé si hay alguna duda, me pregunta. Todo claro, Inge. Reclamo. Bueno, entonces de esa forma vamos a ir trabajando y en este caso pues se tiene un resumen, ¿verdad? ¿Cuál es la situación? Cuando yo tengo triángulos rectángulos, yo puedo utilizar Pitágoras y funciones trigonométricas, que es lo que se había mencionado anteriormente, ¿verdad? Entonces, estas dos características me pueden ayudar a resolver la información que yo requiero. Para triángulos irregulares, entonces va a depender mucho. Si yo tengo tres lados, voy a utilizar ley de cosenos. En el caso cuando yo tengo dos lados y un ángulo entre ellos, entonces voy a utilizar ley de cosenos. Cuando tengo un triángulo irregular, pero dos ángulos y un lado, bueno, me indica que debo de utilizar ley de senos. Y cuando yo tengo triángulos irregulares, pero dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos, entonces aplico senos. Dependiendo de la información que me van dando, dependiendo del triángulo, esa es la situación o técnica para poder resolver estos tipos de problemas, ¿verdad? Entonces, por favor, trate la manera de ir desenvolviéndose, piense e interactúe con cada uno de los ejercicios y dependiendo de la información, entonces vamos a ir calculando. La primera tarea entonces consiste en desarrollar la información de cada uno de los triángulos. ¿Por qué les digo la información? Porque va a ser necesario calcular. Por ejemplo, en este lado me hace falta esta información. Entonces, esta información yo tengo que calcularla, o sea, este lado del triángulo. Para poder calcularla, pues yo podría utilizar Pitágoras y después, ¿qué me pide el problema? Él pide que yo debo determinar los valores de las 6 funciones trigonométricas. ¿Qué significa? Que yo necesito determinar el seno, el coseno, la tangente, secante, cosecante y cotangente, ¿verdad? Entonces, para cada uno de los triángulos yo necesito determinar la información de ellos. ¿Necesito calcular información adicional? Sí, es posible para poder entonces determinar cada una de las informaciones. Vean que este tiene ya los tres lados, tiene la información, entonces ya solo calculamos lo que nos pide. Los triángulos que no tienen, entonces debemos de encontrarlo o desarrollarlo para poder entonces hallar toda la información. Estos dos casos son pues, típicos. Tengo dos variables x, y entonces todo me quedaría en función de x, y dependiendo de la información, yo lo voy a dejar en función de las variables x y y. Este está interesante, pero si ustedes se dieron cuenta, también hay un video y ese video está ahí en la plataforma y pueden visualizar cómo determinamos para poder encontrar entonces la información de ese triángulo. Esta ya es primera tarea, por decirlo así, y también está incluida en ley de senos y ley de cosenos, en donde usted tiene que desarrollar los números impares, les puse yo, para poder reducir un poquito cada uno de los ejercicios. Entonces está ya establecido la tarea
primera tarea para entregarla. De igual para estos números impares también desarrollo los números impares para poder entonces darle solución a cada uno de los ejercicios y poder entregarlos en la fecha correspondiente, ¿verdad? Muy bien, si no hay más dudas, seguimos con el tema. Muy bien. Así también hemos ya hablado, ustedes también vimos, dirían, pero Inge, es lo mismo que estamos viendo. Pues es como que un repaso de lo que tienen que ustedes tener muy en cuenta. Los factores de conversión son muy importantes hoy en día para poder trabajarlo. Yo sé, en internet usted mete cuánto vale 1 kilómetro a metros o hace de una vez la operación. Tengo 100 kilómetros en metros, ¿cuánto es? Bueno, ok, ahí lo metemos los datos y ya. Pero no es el hecho de que solo venga y utilice el internet. También de veras es importante que usted razone, piense y interactúe con todos los problemas y pueda resolverlo. No permitan que las máquinas le ganen a usted. Usted tiene que aprender y usted tiene que desarrollar cada uno de los ejercicios. Para ello, pues el documento está ahí integrado, está ya también publicado en la plataforma y pueden visualizarlo, ¿verdad? En este caso vamos a hablar un poquito sobre la potencia. Es importante establecer en este caso las abreviaturas y los sufijos de cada una de las potencias, porque también es bien interesante determinarlo. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí una potencia de 10 a la 3, significa kilo, y por lo general muchos datos de física se trabajan con estos sufijos, ¿verdad? O si estamos hablando de megas, de gigas, de teras, y va a depender de cada uno de los aspectos que le vayan a ir solicitando de cada una de las problemáticas. Pero ¿qué pasa? En este caso yo tengo 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la 12. 10 a la 12 ya es tera. Entonces una capacidad muy grande, que es lo que ustedes a veces se dan cuenta en lo que son ahora todo lo que es la herramienta de computación, y dependiendo de las capacidades, pues también así son los precios de cada una de las máquinas, ¿verdad? Y siguen habiendo más parámetros, el peta, el hexa, el zeta y el iota. Y ahí están representados con cada una de sus abreviaturas. Pero, por ejemplo, me dicen acá 1 kilogramo, que significa entonces 1 kilogramo, que es 1 por 10 a la 3. ¿Sí o no? Si yo quiero revisar qué es kilo, recuérdese que kilo es 10 a la 3. Y entonces esto es lo que se representa. 1 por 10 a la 3 significa que es 1 por 1000. Y esto va a ser igual, en cómo es por 1, sigue siendo 1000, ¿verdad? Entonces, ese es el parámetro que estás obteniendo. Pero por favor, también tengan mucho cuidado al momento de usar la calculadora, porque en la calculadora, por lo general, aparece la letra E o simplemente E a la 10 o E a la 3. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado para interpretarlo. Entonces, por favor, también tienen que aprender a manejar la calculadora para no caer en errores. Si yo aquí hablo de 4 gigabytes, dice que representa un gigabyte, dice que es 10 a la 9. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener de 10 a la 9? Entonces, esto va a ser igual a 4 que está multiplicando. Pero, ¿qué significa 10 a la 9? Entonces va a ser, vamos a colocar en este caso 1, y al momento de teclear los números, los ceros, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Permítanme, voy a ver si no cometí algún error. Por favor, ahí si me ayudan o estaré correcto. Ya perdí mi calculadora. Bueno, por favor, trate la manera de visualizar cuánto le queda entonces ese parámetro. Y pueden utilizarlos ustedes en la calculadora. Bueno, creo que no hay ninguno.
Entonces al final este va a ser 4 y vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ceros. ¿Qué significa eso? Entonces que tengo 3 acá y otra vez 3. Pero aquí estamos hablando de 4 millones de 4.000 millones de bytes, ¿verdad? Entonces, sí, aquí es un dato totalmente muy grande, pero por lo general a veces la calculadora también ya no lo establece, ya no lo lee, entonces simplemente les coloca 4 a la 9, ¿verdad? Entonces hay que tener un poco de cuidado, son cantidades muy grandes para esto. Y así estamos hablando de un tera, pues ya estamos hablando de 10 a la 12, entonces, ¿qué va a ser un terabyte? Entonces va a ser 1 por 10 a la 12. ¿Y qué pasa con esto? Entonces voy a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ceros. Y vean que aquí ya tengo una cantidad totalmente exorbitante, ¿verdad? Y por esa razón, pues se van a ir resumiendo dependiendo, en este caso, de la potencia que tenga ese número. Entonces, para eso tiene la representación. Entonces, en este caso, de 4e a la 9 como de 1e a la 12. Y hay que tener un poco de cuidado ahí con esa interpretación. Asimismo, también tenemos cantidades muy pequeñas y esas muy pequeñas pueden ser 10 a la menos 24, que establece lo que es el yocto, el septo, el ato, el cento, pico, nano, micro, mili, centi y deci, que casi por decirlo así, las cantidades más conocidas que en nuestro medio son mili de milímetros, centi de centímetros, deci de decímetros, ¿verdad? Y decímetros que son, cuando son cantidades de 10, centi, centímetros y mili de milímetros, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde van ya determinando las cantidades. Pero ¿qué pasa? Acá ya tenemos que reflejar que aquí ya son cantidades muy pequeñas, que aquí, por ejemplo, me dicen 3 nanobots. Entonces tengo que ver nano, ¿a qué se refiere con nano? 10 a la menos 9, ¿verdad? Entonces voy a multiplicar por 10 a la menos 9. Cuando yo obtengo esto, entonces yo voy a decir que tengo punto y empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando ya me toque el 9, ya le coloco el número que estoy trabajando, ¿verdad? En el caso de milímetros, entonces tengo 10 por 10 a la menos. ¿Cuánto es mili? Mili es 10 a la menos 3, ¿verdad? Entonces, elevado a la menos 3. ¿Y esto a qué va a ser igual? Entonces va a ser igual a, en este caso, 0.1, 2, y le coloco 1. Pero como este está multiplicando por 10, porque son 10 milímetros, entonces este se va a resumir a 0.01, ¿verdad? Entonces hay que tener un poquito de cuidado ahí por esa multiplicación. Y los 25 centímetros, pues ya estamos claros que en este caso estamos hablando de 0.25. Vamos a tener que ir trabajando con varios aspectos de potencias y esas potencias nosotros tenemos que ir viendo de cómo ir interpretando. Para las dimensiones y unidades en el sistema internacional, que es lo que nosotros más trabajamos, va a ser lo que es el área, metro cuadrado, volumen, metro cúbico y la velocidad, metros por segundo. Por favor, tenga mucho cuidado, la aceleración es metro por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia? Que la diferencia la voy a tener en el tiempo y el tiempo acá está elevado al cuadrado. Mucho cuidado, todavía jóvenes que se confunden con determinar entonces cuáles son las dimensionales. Trate la manera de dejar todas las dimensionales en los problemas para poder trabajarlos. Asimismo está el sistema inglés y el sistema inglés representa pie cuadrados en área, en volumen pie cúbicos, la rapidez pie por segundo y la aceleración pie por segundo al cuadrado. Y entonces en este caso, recuérdense que las dimensionales en nuestro medio, nosotros trabajamos con muchas cuestiones y lo peor de todo que hacemos una gran mezcolanza. ¿Por qué? Cuando pedimos clavos, hablamos en pulgadas, deberían de ser centímetros,
pero no lo hacemos. Cuando hablamos en pliegos de Playbool o tabla yeso, estamos hablando de pies y también deberían ser metros. Estamos en un sistema internacional, pero tenemos bastante variedad con los sistemas de medida, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado y para ello pues tenemos la famosa conversión de unidades. Para las conversiones de unidades, por ejemplo, yo aquí tengo un problema y por favor ustedes me ayudan para poder determinar. Dice, una losa de 20 pies de ancho por 40 pies de largo tiene un espesor de 5 pulgadas. Determine el volumen en metros cúbicos. Por favor, ¿qué podemos hacer ahí para poder resolver ese problema? Multiplicar base por altura y ancho. Muy bien, ahí determinamos entonces lo que es el volumen. Pero ¿qué hacemos entonces? Sí, está bien su respuesta, pero por favor concluya. Habría que multiplicar el 20, los tres términos, los tres valores que nos dan ahí, que son 20 pies por 40 pies por 5 pulgadas. Y si convertimos primero todo esto a metros, ¿cómo lo podría hacer? En el caso de pies a metros, ¿verdad? Ajá. Bueno, voy a regresar a la pantalla, tengo 20 pies. ¿Y qué es lo que necesito yo? Una dimensional de pies a metros, que es lo que usted mencionó. Para eso también podemos recurrir. Acá tengo ya las cuestiones de factores de conversión, y los factores de conversión, pues aquí me está diciendo que puedo yo obtener, ¿verdad? En este caso me dice que un pie es igual a 30.48 centímetros, pero resumiéndolo a metros, también podría ser 30.48 metros, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces? Que yo voy a multiplicar, recuérdense que yo debo de colocar un pie en la parte de abajo. ¿Por qué en la parte de abajo? Porque yo debo eliminar ese pie con este pie, ¿sí? Para que al final me quede la dimensional. Pero ¿qué habíamos dicho que vale un pie? 0.3048 metros. Cuando yo ya opero eso, por favor, no sé qué hice yo en mi calculadora, si pueden operar y me dan el dato, jóvenes, ¿cuánto quedaría entonces esa cantidad? Estamos en Inge da 6.096. Muy bien, alguien más le dio diferente, que también puede decirlo, ¿no? Entonces me queda esto en metros. Por favor, trate la manera siempre colocar la dimensional para no tener ningún inconveniente. Muy bien, como también tengo 40 pies, entonces punto 3048 metros es a un pie. Recuérdese que las dimensionales iguales, una tiene que quedar arriba y una abajo para que se puedan eliminar. Entonces yo ya elimino pies con pies y aquí ya me quedan metros. ¿Cuánto me queda entonces eso, jóvenes? 12.192 metros. Ok. ¿Y ahora qué hacemos para pulgadas? Igual convertir las pulgadas a metros. ¿Cuál será el factor? Regresamos para ver si nos ayuda un poquito acá. Una pulgada es igual a 2.54 centímetros. ¿Cómo lo dejamos en metro de una vez? ¿Será correcto? 0.0254 metros es igual a una pulgada. Por favor, ¿me confirman? Sí, es correcto, Inge. ¿Sí? Entonces una pulgada igual a 0.254 metros. ¿Cuánto es eso, por favor? Punto 127 da Inge. Sí, es que fíjate que 227. Ajá.
Muy bien, entonces ahí ya aplicamos. No, les soy honesto, no estoy viendo la pantalla de quiénes son los que me están hablando. Pero el primero que habló dijo que teníamos que calcular el volumen. Vean de que es lo mismo. Pudimos haber multiplicado primero 20 por 40 pies y encontramos pi cuadrados y podríamos determinarlo porque también podemos encontrarlo. Pero en este caso, pues a mí se me ocurrió hacer las conversiones primero. ¿Qué hacemos entonces? El volumen, que va a ser igual entonces a 6.096 por 12.192 por 0.127. Volumen, entonces, ¿a qué va a ser igual? Dimensionales, metro por metro por metro, metro cúbico. Por favor, si pueden calcular. 9.40. 9.43. 9.43 metros cúbicos. Entonces vean de que es muy importante cuando a ustedes se les presente que tengan que cuantificar o hacer pues, un proceso de ver qué materiales me va a llevar esa losa, yo puedo calcular entonces con ciertas medidas. Pero en este caso, pues yo puedo ir a medir o establecer que tengo un ambiente de 3 por 3 metros y que tengo un espesor de losa de 12 centímetros. Más o menos en este caso estamos tirando un espesor de 12 centímetros, que casi es lo ideal para poder determinar una losa. Algunas losas pues también las dejamos en 10 centímetros, pero de igual forma trabajan. Pero lo único que hay que tener cuidado con la variación de los hierros, a qué distancia podemos tratar la manera de manejarlo, ¿verdad? Pero es interesante todo este aspecto porque de una cosa tan sencilla puedo yo despejar o hacer determinar varias cosas para darle solución a este problema. ¿Alguna duda con este problemita? No, Inge. Muy bien, Todo claro, Inge. clarísimo como el agua. En este caso tengo ya una inquietud, ¿verdad? ¿Cuánto pesa en libras una bolsa de cemento, jóvenes? ¿Alguien se ha percatado o alguien ya hizo la, la conversión? Muy bien. Habría que calcular cuánto pesa un kilogramo en libras. Muy bien, esa es la cosa. Necesitamos saber de conversiones y poder determinar entonces cuánto es lo que pesa eso en libras. Entonces, para ello también necesitamos recurrir a saber o determinar en kilogramos cuánto es un kilogramo, ¿verdad? En libras, y eso es lo que tengo que yo determinar. Para eso yo estoy hablando acá de lo que son masa, y en masa tengo acá que dice que un kilogramo tiene un peso de 2.25 libras. Entonces, ¿qué hacemos? Ya solo con el factor vengo y ahora voy a determinar. En este caso tengo yo entonces 42.5 kilogramos. Lo voy a multiplicar siempre y cuando kilogramos necesito yo que quede abajo para que se pueda eliminar. Entonces, ¿qué me dice el factor? Me está diciendo 1 kilogramo es a 2.205. Entonces le digo 1 kilogramo es a 2.205 libras, ¿verdad? ¿Qué hacemos entonces, jóvenes? Elimino kilogramo con kilogramo para que prácticamente en este caso me queden libras. Muy bien, por favor operen ustedes cuánto entonces sería ese parámetro. Extra bien. 93.71. Muy bien, gracias. Entonces, esto me va a dar a 93.71. ¿Qué? Libras. No se olvide su dimensional de poner acá. Entonces, en conclusión, ¿cuánto pesa una bolsa de cemento? Pesa 93.71 libras. En algunos casos, he escuchado yo, es que pesa 100 libras. La bolsa por lo general pesa 100 libras. Y no es eso, al final pesa pues menos de 100 y que en este caso es 93.71. Pero ¿qué pasa si se apilan 5 bolsas? ¿Cuánto es el peso total? $468.55.
Gracias. Si alguien está escribiendo ahí las respuestas, no estoy mirando, pero de todas formas, gracias. ¿Me puede indicar nuevamente? 400 468.55 libras. libras. Muy bien, entonces con eso yo ya obtengo ahí lo que me están preguntando. Es algo tan simple, dirán ahí jóvenes, pero eso simple, si no lo sabemos usar, cuando estemos en campo y nos estén preguntando, mire, pero si ahí se apilaron 5 bolsas de cemento y están sobre una, ¿cómo le dijera? Una viga o una tabla, ese tablón, ¿será que va a soportar o va a aguantar ese peso? Bueno, entonces hagamos números, determinemos y entonces establecemos qué peso tiene eso, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que a veces por desconocimiento de cómo obtener la información, pues vamos nosotros a tener ciertas dudas o ciertos errores en, en el proceso. Disculpen, la pantalla se me puso negra, pensé que se había cortado la sesión. Bueno, seguimos entonces, jóvenes. Por favor, tengo este otro ejercicio. Dice, una persona consume en promedio 3.80 metros cúbicos de agua al mes y un depósito de agua tiene una capacidad de 1.100 litros. ¿Para cuántos días se dispone del vital líquido en una vivienda de 4 habitantes? Póngale que se va la energía, se va el agua. Ay, ¿cuánto te costó? Me costó 200, casi 300 pesos. Ah, pues, pero solo el micrófono. Entonces yo antes solo lo conectaba y hablaba así, ¿ven? Pero tenía que apagar la cámara. Y después sí, ya con temas buenos, pues compré ya el trípode ese y pues venía. Ya no alcancé a ver quién es el que está ahí con el micrófono, pero por favor, en la próxima se pone a resolver el ejercicio si alguien me está interrumpiendo, ¿verdad? Bueno, dice acá, una persona consume en promedio 3.80 metros cúbicos de agua al mes. ¿Qué hacemos en ese problema, jóvenes? Y por favor, ustedes mismos me van indicando qué hacemos. Vamos, aunque esté errando, pero pregunte o participe. Bueno, como no hay participación, lo que yo voy a hacer entonces es que dice que tengo 3.80 metros cúbicos de agua al mes, pero al mes, un mes, si lo ponemos redondeado en 30 días, ¿cuánto es eso? Entonces, por favor, jóvenes, ¿y por qué lo estoy haciendo así? Para poder determinar cuánto de agua en metros cúbicos se utiliza al día. Perfecto, muy bien. Vea de que también en eso tenemos que pensar. El problema ya es otra situación. Vean que los ejercicios de física así van a ser en que nos dan enunciados, nos dan información, nos dan un texto, por decirlo así, pero que nosotros tenemos que interpretar qué es lo que nos están dando para darle solución. En este caso me da 0.126 metros cúbicos, en este caso por día, ¿verdad? De consumo de una persona. ¿Qué más puedo hacer entonces? Puedo ir a los valores de factores de conversión, puedo hallar, puedo determinar de qué estoy hablando. En este caso estoy hablando de volumen. ¿Será que tengo algunas características de volumen? Sí tengo volumen. Entonces puedo yo encontrar acá. ¿Qué me dice entonces?
que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos o a 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿verdad? Pero al final se recuerdan que 1 metro cúbico es igual a 1000 litros, que casi se podría decir lo mismo, solo que ha dado a la inversa, debido a este factor de 10 a la menos 3. Entonces, si yo sé que 1 metro cúbico es igual a 1000 litros, ¿qué debo de hacer entonces? Bueno, Convertir adivina. esos metros cúbicos de consumo al día en litros. Pero ¿cómo lo hago entonces? Tendríamos que dividir, creo yo. ¿Será que dividir o multiplicar? O, ¿Usted qué cree? sí, es multiplicar. ¿Usted qué cree? Multiplicar por los 1000 litros, creo yo. Ujú. Ok. Recuérdese que para poder determinar eso, yo tengo la variable litros aquí arriba, lo voy a dejar arriba. Entonces, 1000 litros es igual a 1 metro cúbico. ¿Qué pasa ahí? Que metro cúbico prácticamente lo tengo abajo, lo tengo arriba y puedo eliminarlo. Entonces, al final, yo puedo convertir eso a litros. ¿Cuánto será entonces 0.126 por 1000? 126. Muchas gracias. 126.66 ¿qué? Litros, ¿verdad? ¿Qué más debo de hacer? Porque no sé si llego o no llego al problema. 126 exactos, sí, Ah, perdón. litros. Bueno, revisen ahí los datos. Bueno, ¿qué más debo de hacer? ¿Llego a la respuesta o no llego a la respuesta? ¿Y por qué estoy haciendo eso? Creo que todavía falta multiplicarlo por los 4 habitantes. Muy bien, gracias. 126 por 4. ¿Cuánto me da eso? 504. 504. Estamos hablando litros, ¿verdad? ¿Qué hago ahora? ¿Llego a esa respuesta? Dividir los 1100 litros Muy entre bien. los 504, que son las ¿Por, 4 personas. ¿Por qué dividirlo entre los 1100? ¿Pero será dentro Porque, de las 4 personas? sí, para determinar los días hábiles del líquido. Por favor, ¿alguien puede decir si es correcto 1100 dividido entre los 4? No, 1100 dividido entre 504. Ah, perdón, no le escuché, entonces gracias, muy amable. Ahí sí tiene sentido, ¿verdad? Dividido entre los 504 litros. Entonces aquí tengo litros, 1100 dividido 504, ¿cuánto me da? 2.18. 2.18. ¿Y con eso con qué me quedo? ¿O qué es eso? Son los días que se disponen para el líquido. Bueno. En conclusión, sí se hizo un poquito aquí enredo, pero sí estábamos haciendo conversiones. ¿Y conversiones para qué? Que yo tuve que determinar en cuánto fue el consumo en un día, o debería ser un día, ya que me están dando un parámetro mensual, ¿verdad? Ese parámetro mensual lo convertimos a un día, y en un día se supone que consumimos 0.126 metros cúbicos. Ese consumo pues está entre lavado de dientes, lavado de manos, una ducha, el consumo de alimentos, alguna otra situación que nos pongamos a trabajar.
Eso sí queda fuera cuando lavamos un vehículo, porque ya cuando lavamos un vehículo, pues el consumo de agua se vuelve más, ¿verdad? Entonces se podría decir que este consumo ya está establecido por parámetros de medición de cuánto es el consumo de agua que tiene una persona al día. Y en este caso es de 0.126 metros cúbicos. Después lo convertimos a litros. ¿Por qué a litros? Porque el tinaco o el depósito está en litros. Y por esa razón fue que determinamos en litros. Pero como también estamos hablando que son de 4 personas, por esa razón obtuvimos esos totales de litros consumidos de las 4 personas y lo dividimos dentro del volumen del tinaco para poder entonces establecer que yo en este caso me va a dar un chance, por decirlo así, este depósito de mínimo 2 días, pero de un consumo normal para cada persona, ¿verdad? Me surgió este problemita porque dije yo es muy importante o interesante establecer que de algo tan simple, eh, ¿cuánto me puede tardar un tinaco? Recuérdense que estos tinacos también tienen otras capacidades y va a depender de las capacidades que se vayan a colocar. Esa va a ser entonces la cantidad del vital líquido que vamos a tener, ¿verdad? Muy bien, entonces creo que estamos. Voy a dejar este último para que ustedes lo resuelvan dentro de la tarea y vean que el tiempo se me va. Entonces va a ser mucho tiempo, pero al menos fue una cuestión introductoria de lo que es el curso y a la vez, aparte de información, pues ya empezamos a la clase y creo que ya la próxima semana ya estamos directamente con el tema y con el tema siguiente, ¿verdad? Es importante, por favor, que reconozcan los triángulos, los tipos de triángulos, para poder determinar las componentes. Y esas componentes es lo que vamos a ver la próxima semana. Es importante también establecer los factores de conversión. ¿Por qué? Porque en muchas modalidades o problemas me van a dar parámetros que yo necesito convertir. Entonces, por favor, jóvenes, trate la manera de hacer mejor cada una de las cosas. Los documentos están ahí, las tareas ya están. Solo esta otra tarea de conversiones es la que les voy a subir, pero hoy se la subo para que ustedes ya empiecen a trabajar. Y por favor, si ustedes pueden adelantar a visualizar el material, ver los videitos, ver algo, o si incluso consiguen un video tutorial mucho mejor explicado, pues es perfecto. Usted trate la manera de ir entendiendo toda esta situación. Entonces, les agradezco mucho su participación el día de hoy. Nos estamos viendo la próxima semana y por favor sean puntuales. Una característica de un buen profesional es de que empiecen por ser puntuales. Entonces, muchas gracias jóvenes y que pasen una feliz noche. Feliz noche, Inge. Feliz noche, Inge. Feliz noche jóvenes. Feliz noche, Inge. Feliz noche. Igualmente, gusto saludarles. Feliz noche, Inge. Disculpe, tengo una duda. Buenas noches, Inge. Sí, sí, ¿alguien tiene duda, por favor? Ajá, viera de que estaba viendo de que en el documento que nosotros tenemos de conversiones tenemos problemas diferentes Ah, sí, al lo que pasa finalizar. es que esos problemas, algunos ya están en videos y ahí están. Ah, ya. Y hice unas cosas diferentes para que no caigamos a lo mismo. Pero no se Ah, bueno. preocupe, ahora si no, trate la manera de resolverlo. Si tiene alguna duda, me indica. Pero los Ajá. videos también ya se los publiqué en la plataforma. Ah, vaya. Con respecto a ese problema que usted mencionaba que iba a quedar dentro de la tarea, era sobre unos hierros, ¿verdad? ¿Dónde encuentro ese problema? Pues ese problema, ahí está, la información ya le di ahí, solo voy a ver si se lo coloco nuevamente, creo que ya lo... Por favor, disculpe. Vaya. Permítame. Más o menos para explicarle, aquí me dice, tengo un cimiento rectangular. Por lo general, diríamos, para poder construir y necesitamos hacer un cimiento, el cimiento, pues por lo general tenemos esta forma. Y aquí yo voy a tener los blocks, ¿verdad? Más o menos el detalle, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que tengo un cimiento rectangular que tiene las siguientes medidas. 31.5 pulgadas
y tengo una de 8 de alto. Y a la vez me está diciendo que yo tengo un largo. Ese largo, pues por supuesto, va a ser esta distancia de 16.20. Más o menos ya le estoy dando ahí. Entonces me dice determine el volumen en metros cúbicos. Recuérdese que aquí tengo pulgada, tengo que hacer factores de conversión y aquí tengo metros. Pero yo ya puedo determinar entonces el volumen al menos de este cimiento. Yo me refiero a esta fundición, ¿verdad? Y esta fundición es la que yo necesito calcular. Después me dice determine el volumen en metros cúbicos y si el cimiento lleva 5 varillas, número 3, recuérdese que nosotros también tenemos que colocar el refuerzo, perdón, y ese refuerzo son 3, 4, 5 varillas. Por supuesto tienen que estar bien distribuidas. Aquí por el dibujo pues no me sale. Entonces va a tener su eslabón y todos esos hierros pues van a estar para allá, más o menos. Y voy a tener esos mis 5 hierros en todo ese cimiento. ¿Cuántos quintales de varilla número 3 requiere ese cimiento? Al final, vea que estamos ya aplicando lo que son los factores de conversión y a la vez necesito entonces determinar cuántas varían. Pero bien característico es, y usted puede buscar información, que cuando tenemos varilla número 3 y la varilla número 3 es de 3 octavos, cuando son de 6 metros de largo, que casi es el que se vende en nuestro medio, también podríamos tener varillas de 9 metros de largo, de 12 metros de largo y de 15 metros de largo. Entonces, dependiendo del largo, tenemos cierta cantidad de varillas. Y en este caso tengo para la número 3 de 6 metros 13.50 varillas por quintal. Entonces, para esta cantidad de hierro en este cimiento, ¿cuántos son los quintales, verdad? Que yo necesito comprar. No sé si con eso se aclara un poquito y usted puede resolverlo. Sí, Inge, gracias. De hecho, sí, qué bueno porque si no, no le había entendido tanto el problema. Aunque realmente mi duda era, como le decía, dónde iba a encontrar yo ese problema, porque como dentro del documento que yo tenía, no lo veía. No, Esa era mi duda ese lo estoy principal. publicando ahorita, este es nuevo, Ah, ya, ya. pero Ah, como todo se está grabando y ujú, curiosamente todavía estoy grabando, no lo había interrumpido, ajá, ahí queda grabado y usted puede visualizar la grabación del día de hoy. Por ajá. supuesto, voy a hacer algunas cosas diferentes y voy a ver si subo ya este documento y este documento quedaría así con el texto a mano ya en resolución, ¿verdad? Ah, vaya. Muy bien, Inge. Muchas gracias por ¿Vale? aclarar la duda. Estamos para servirle entonces y feliz noche. Vaya, gracias, ingeniero, igualmente.